Ya, entonces esta clase... Profe, Preguntas, sí, sí, sí. uno puede llegar de repente a las clases, la clase anterior o de algo que no entendió. Por supuesto, sí. Ya. Sí, eso también. Bueno, ya estoy Gracias. grabando, ¿eh? Ya estoy grabando. En rigor, bueno, las clases duran 1 hora, pero está todo el módulo completo de 1 hora y media está comprendido. Entonces, yo termino la clase, ¿cierto? Dejo de pasar materia y quien tenga dudas, yo me puedo quedar, o sea, esa media hora en rigor, restante yo me puedo quedar contestando dudas, ustedes me dicen, o sea, es parte de, pueden usar eso como, no sé, hora de consulta, digámoslo así, todos los días. No sé, digamos de martes de 3 a 3 y media, miércoles de, no sé, de 10:40 a 11 y jueves de 9 a 9 y media, ¿se entiende? Y la clase del jueves debiese estar destinada a ejercicio, ejercitación, digamos, o sea, vamos a hacer ejercicio más que materia. También eso fue lo que acordamos por lo menos en el semestre pasado y creo que es pertinente. ¿Ok? Y también se les va a avisar de la ayudantía. ¿Ok? Pero claro, dudas cuando quieran. Ya, entonces, partamos un poquito, ¿sí? Hagamos un poquito de materia, ¿sí? Dado que el tiempo apremia. Ya, entonces, bueno, entonces la unidad 1 de este curso van a ser, bueno, intro a las E2, ¿cierto? Y específicamente E2 de primer orden. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, siempre parto, ya llevo tantos años haciendo esto, siempre es lo mismo. Ya, ¿qué es lo que es una EDO? ¿Ya? Es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Esa es la sigla. Entonces, ecuación. Si no entienden la letra, me avisan. Mi letra es cada vez peor, así que me avisan si no se entiende lo que dice. ¿Ya? Diferencial ordinaria. De ahora en adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es una ecuación? Una ecuación es una expresión matemática que incluye una igualdad, ¿cierto? Por ahí. Y que encierra o engloba o esconde una incógnita. ¿Ya? Entonces, una ecuación, digámoslo así, sinónimo de ecuación, hay una incógnita. ¿Ya? Tal como en la ecuación x cuadrado igual a 2, por ejemplo. ¿Ya? Es una ecuación también. La incógnita es la x, ¿sí? Yo quiero saber cuál es el valor numérico de la x. Entonces uno tiene herramienta algebraica para despejar la x. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, pasa a la raíz cuadrada, ¿no? ¿Ya? Entonces queda raíz cuadrada de x cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado igual a raíz de 2, ¿cierto? Y entonces x vale 2, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Es una ecuación. ¿Se entiende? ¿Nadie va a alegar nada? ¿Nadie va a decir, profesor, usted Y no la sabe lo que raíz, está... que puso que x era igual a 2, pero Eh, x igual a raíz de 2. claro, claro, que en realidad esto que aquí se despeja es con módulo. Y que no está considerando la Exacto. parte negativa. Bien, bien, muy bien. Entonces, en realidad, el resultado puede ser más o menos 2. Entonces, aquí tienen un ejemplo de una ecuación numérica, ¿sí? Que, bueno, es fácilmente despejable, pero que tiene dos soluciones. No tiene una solución. Primer ejemplo, ¿sí? Y una pregunta en el chat. Claro, menos 2. Bien. Raíz. Entonces, bueno, ecuación, uno la relaciona inmediatamente con una incógnita. Hay algo por dilucidar, hay algo por encontrar, hay algo por entender, por decir qué es. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que es esa incógnita? En el caso de una EDO, en el caso de una EDO es una función. En el caso de EDO, la incógnita es una función. ¿Ok? Entonces no es solamente un número, sino que es una función, ¿ya? Que tiene un dominio y tiene un recorrido.
y tiene diversas propiedades. Ahora, en este contexto, una propiedad que se espera de la función incógnita es que sea diferenciable, ¿ya? De ahí el nombre diferencial, ¿ya? Entonces, se presupone desde un principio que la incógnita es diferenciable, y eso es lo que le da gracia a la ecuación, es que la incógnita está oculta, o está tapada, digámoslo así, por derivadas, ¿ya? En el caso de primer orden va a haber una única una derivada de orden 1, pero después vamos a ver en la unidad siguiente que pueden haber más de una derivada, ¿sí? Ya, entonces, digámoslo así, en este caso la incógnita, ¿cómo decirlo? Aparece oculta por una derivada. Por una o más derivadas. Por una o más derivadas. ¿Ya? Y el tercer elemento es ordinario, que uno como que le parece como un apelativo, un adjetivo un poco ofensivo, pero simplemente se refiere a que hay una única variable independiente, ¿ya? Entonces esto significa, ordinario significa que hay solo una variable independiente. ¿Ya? Entonces, típicamente, voy a explicar esto a continuación. Típicamente la incógnita uno la denomina, la denota por la letra Y o la letra U. ¿Ya? Van a ser la incógnita. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces la incógnita aparece oculta, ¿sí? Por derivaciones, ¿ya? Entonces aparece I' o U', ¿ya? Así es como aparecen dentro de la expresión, ¿sí? Y esa derivada, esa única derivada que aparece aquí, bueno, en ecuaciones de orden 1, pero en ecuaciones de orden 2 pueden aparecer 2 o más derivadas, esa diferenciación tiene que ver con respecto a una sola variable independiente, que típicamente usamos las letras T y X, ¿ya? Son con respecto a la que derivamos. Entonces, dependiendo del contexto, uno decir, va a quedar claro dentro del contexto de la ecuación cuál es la variable independiente, si es X o T. ¿Ya? Y entonces esas derivadas tienen que ver con esas variables, y entonces, por ejemplo, U' o I' se refiere a de I a de T o de I a de X, ¿ok? Entonces, en resumen, es una expresión que tiene una igualdad, una ecuación, en donde la incógnita es una función que aparece oculta derivada y que se deriva con respecto solamente a una variable, ¿ya? Entonces, al final del curso, cuando vamos a verlo, ¿sí? Al final, la última unidad trata de ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Entonces, esto también puede ser parcial. Y la gran diferencia con la ordinaria, bueno, también es una ecuación en donde la incógnita aparece derivada, pero aparece derivada con respecto a más de una variable. Y eso complica radicalmente el problema, ¿ya? Son dos mundos distintos, ¿ya? Esa es la diferencia entre ordinaria y parcial, ¿ya? Pero ustedes, creo, si no me equivoco, la mayoría de ustedes está haciendo cálculo 3 ahora, por lo tanto, aún no saben lo que es una derivada parcial. Así que por el momento, en esto, o sea, hasta diciembre, vamos a focalizarnos solamente en ecuaciones ordinarias, ¿ok? O sea, hay una sola variable independiente. Ya, entonces, ejemplo. ¿Cuál es la EDO más fácil? Digámoslo así. Creo que el semestre pasado a partir igual. Por ejemplo, y, digamos, típicamente es encontrar la función y igual i de x. Entonces, cada vez que yo escriba eso, cada vez que yo escriba encontrar la función i igual i de x, estoy diciendo que i es una función de un cierto intervalo y su conjunto de R en R, tal que a cada x le asigno la función i de x. ¿Ya? Cuando escribo esto, estoy diciendo simplemente
Y, la letra Y, denota una función de X. Entonces, X es la variable independiente. Cada vez que yo escriba eso, esto denota que Y es la función, le llamo Y, y que la variable independiente es X. ¿Ok? Y ese intervalo Y, bueno, depende, es parte de la incógnita, porque la incógnita es función. Parte de la incógnita es decir cuál es el intervalo de definición de la solución. Entonces, encontrar la función y igual I de X que satisface la EDO y' igual, no sé, X cuadrado. Esta es la EDO más fácil. Entonces, fíjense que la incógnita es Y. Aparece oculta por una derivada, y aquí es donde está la ecuación. Esto es la igualdad, incógnita derivada, y está derivada con respecto a X. Esta X es la variable independiente. Entonces, vamos un poquito más atrás, y veamos cómo uno resuelve una ecuación algebraica. ¿Ya? Olvidémonos de esto por el momento. Cuando ustedes decían, uno dice 3x más 2 igual 1. ¿Cómo resolvíamos esa ecuación numérica? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que oculta, o qué es lo que esconde la X? Esta suma y este producto. Entonces uno deshace esas operaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice uno? Bueno, resto 2, ahí deshago esa suma, entonces me queda 3x igual a 1 menos 2, ¿cierto? Y después lo que esconde a la X es este producto, deshago ese producto, entonces divido por 3, eso es deshacer ese producto, es dividir por 3, deshacer esa suma y restar 2. ¿Ya? Entonces me queda X igual a menos 1/3. Y encontraba la solución. ¿Sí? Ecuación algebraica. ¿Qué es lo que hacía qué es lo que hace uno cuando tiene X cuadrado igual a 4? Que es el ejemplo con el que partí. Bueno, lo que oculta la incógnita, esto también es una ecuación, lo que oculta la incógnita es la función X cuadrado, ¿cierto? La función cuadrática, la parábola. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Deshace esa operación. ¿Cómo la deshago? Con la función inversa, que es raíz, ¿cierto? Entonces de aquí sacamos que módulo de x es igual a 2, y entonces de aquí saco dos soluciones, x igual 2, x igual menos 2. ¿Se entiende? Entonces cuando uno resuelve una ecuación, deshace o desacopla, no sé, deshace la operación, o las operaciones que esconden a la incógnita. ¿Ya? Entonces aquí, esta es la ecuación diferencial más fácil. Porque para deshacer lo que me esconde la y, lo que tengo que hacer es la operación inversa derivar, que sería primitivizar. ¿No? Entonces lo que yo hago aquí es primitivizar aquí. Digámoslo así, partiendo con esta clase, digámoslo así, primitivizar. Entonces al primitivizar la derivada, lo que yo obtengo es I de X, ¿cierto? Porque, bueno, aquí vale la pena ahondar un poquito en la notación, que uno la pasa por alto, ¿cierto? Esto de aquí es equivalente, antes de primitivizar, esto de aquí es equivalente a decir de I a de X igual X cuadrado, ¿no? Entonces cuando uno primitiviza de X, lo que yo obtengo aquí, ¿ya? ¿Cierto? Me queda esto, está grabado pero no se lo cuenten a nadie, aquí como que me cancela eso con eso, ¿cierto? Y me queda I igual a la primitiva de X cuadrado de X. ¿Sí? ¿Y cuál es la primitiva de X cuadrado de X? 1/3 X cubo más C, ¿no? Donde C es una constante indeterminada. Va a jugar un rol clave en una ecuación diferencial ordinaria. Esta es una constante indeterminada. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿por qué, sé que es lo mismo, pero Sí. ¿por qué le dice primitivizar en vez de integrar? O... Porque no estoy haciendo, en este caso en particular, no estoy haciendo una integral definida. Ah, Entonces, ok. lo que yo encuentro Ok, es yo encuentro una primitiva de la función. ya, ¿Ya? ya. Es como por formal, por decirlo formal.
por decirlo más que formal, correctamente. Ah, ya, ¿Ya? ya. Sí, es Ya, importante eso. Sí, es importante porque después en algunos casos, eso lo vamos a ver con la práctica, a veces es mejor primitivizar para algunos métodos. Y para otros casos, especialmente lo que vamos a llamar problemas de valor inicial, lo que conviene más es integrar definidamente. Aunque las dos cosas van a conducir finalmente al mismo objetivo, pero es sutil la diferencia, pero vale la pena tomarla en cuenta. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Y entonces fíjense que aquí, bueno, y de aquí obtengo I de X, ¿cierto? I de X es 1/3 X cubo más C, donde C no depende de X. Entonces, obviamente, si ustedes derivan esto, llegan a esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Ya, entonces, punto número 1 de esta clase, todo en el control 1, la primera evaluación, entra todo lo que se vea en este semestre y en el anterior, y en el anterior al anterior, y así hasta el infinito para atrás, digamos. ¿Sí? Entonces tienen que acordarse bien de integrar, qué es lo que significa primitivizar, etcétera, etcétera. Quizás no les vamos a preguntar los peores cambios de variable existentes para primitivizar, porque sabemos ya que hay software que lo resuelven. Entonces hay como un análisis más cualitativo que en rigor deberíamos pedir. ¿Ya? Voy a una pregunta al chat. Buena pregunta. Entonces me pregunta Enrique García, ¿al integrar I' no debería quedarme un C también? Efectivamente, uno puede decir, primitivizo aquí, ¿cierto? Primitivizo aquí, a este punto, y me queda I más, digámoslo así, C1 igual 1/3 X cubo más C2. Pero esta constante y esta constante se pueden aglutinar en una única constante pasando esa restando. Porque si C1 es constante indeterminada y C2 es constante indeterminada, C1 menos C2 es todo una constante indeterminada también. Entonces todo esto la junto en una sola y la escribo así. ¿Sí? Es un truco de viejo. Ya, vamos a una E2 interesante. Vamos a una E2 un poquito más interesante. ¿Ya? A ver, digamos que esto, algunas personas van a decir, oye, eso no es una EDO. ¿Ya? Para mí sí es una EDO. Ahora, es súper fácil de resolver, es llegar a integrar directamente. ¿Ya? Entonces uno podría decir lo mismo de esta EDO, por ejemplo. I' igual I, por ejemplo. I' igual a I. Entonces ustedes pueden decirme, ¿ya? En una primera clase, yo podría admitir que ustedes me dijeran, bueno, se hace lo mismo, se primitiviza. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que I, bueno, voy a anotar como la pregunta completa. Entonces uno dice, encuentre la solución de la EDO I' igual a I, por ejemplo. ¿Ya? La solución, bueno, se me fue, I igual I de X. ¿Ya? La variable independiente es X. Pero fíjense que aquí en la EDO uno no la ve, la variable independiente. Obviamente está aquí, uno a veces la coloca, otras veces no la coloca. ¿Sí? Estoy buscando una función, ¿sí? Estoy buscando una función cuya derivada sea la misma función. Bueno, es un poco fácil, ¿no? Un poco fácil. Pongámosle un poquito más de dificultad. Se puede sacar al ojo, digamos. Esta es menos evidente, por ejemplo. I' igual X por Y. Entonces uno dice, aquí aparece explícitamente la variable independiente, independiente, perdón. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, integro. Bueno, o primitivizo. Al primitivizar me queda I a un lado, pero fíjense que adentro me queda integral de X, I de X de X. Entonces, digámoslo así, me disparé en el pie. Porque cambié,
Bueno, aquí hay varias cosas que esconden a la Y, pero retomando el alma mater de una ecuación diferencial, lo que esconde a la función es la derivada. Primitivicé, ya, la despejé aquí, pero me quedo allá adentro. ¿Ya? Y ahora lo que esconde a la Y, no puedo despejar Y de aquí. ¿Sí? No puedo despejar Y. No puedo, podría tratar de integrar por partes, pero fíjense que pasé de esconderla con la derivada a esconderla con la primitiva, con la integral. Y todos sabemos que es mucho más difícil integrar que derivar, ¿no? ¿Sí? Debería haber un oficio, integrar un arte. Entonces, mala estrategia. Mala estrategia, ¿sí? Ya estoy un poco desordenado. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Que esto no resuelve lo que yo quiero. No estoy diciendo nada. Siempre lo importante es tratar de decir algo útil sobre la solución de la ecuación. Y pasar de aquí a acá, no gané nada. No hay mucha información que pueda tener. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, entonces, ¿no hay preguntas? Ya, entonces, aquí, en este punto, voy a parar un poquito. Voy a parar un poquito y tengo que hacer una advertencia aquí. ¿Ya? Entonces, la advertencia, que puede sonar un poco intimidante, es que, ya, esta es una cita mía, ¿eh? No es de ningún filósofo ni nada, pero es cierto, hay muchísimas, pero muchísimas más ecuaciones, más EDOs, que métodos para resolverlas. ¿Ya? O sea, tener un método para resolver una EDO es casi, no sé, es como sacarse 14 puntos en el Kino, una cosa así, o 13, no sé si tanto. Pero realmente hay ecuaciones que tienen una estructura muy difícil de abordar y no hay métodos. No es cierto que cada ecuación tenga un método de resolución, ¿ya? Y más aún, es muy difícil tener solución explícita para la EDO. ¿Qué es lo que pasa? Que uno, lo que parte haciendo en este curso es ver algunos métodos particulares para resolución de EDO, en particular de orden 1, ¿cierto? Orden 1 significa que hay una pura derivada. Y claro, uno entonces puede llegar a pensar de que cada ecuación tiene su método, y eso no es cierto, ¿ya? Entonces, cuando hay ecuaciones que tienen cierta estructura, que es lo que voy a explicar a continuación, entonces uno puede tener la suerte, o gente que en el pasado fue muy inteligente, que ideó métodos de resolución y permiten resolver la ecuación explícitamente. Y esos son los métodos que uno tiene que aprovechar, ¿ok? Entonces, el primer método que vamos a ver hoy día, en los 10 minutos que quedan de clase, es el método de, son las EDO de variables separables, ¿ya? Y voy a explicar a qué corresponde, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bueno, la advertencia, hay muchísimas EDO, más EDOs que métodos para resolverla, pero hay métodos, ¿cierto? Pero hay métodos dependiendo de la forma de la EDO, ¿ya? Entonces, digámoslo así, primer método, EDOs de variables separables. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere EDOs con variables separables? Son EDOs de la forma I' igual
h de x, FGH, 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 g de x por h de y. ¿Ya? En general, y allí donde, bueno, estoy un poco desordenado, disculpen la primera clase, en general, una EDO de primer orden se escribe como I' igual a f de x por i. ¿Ya? Donde aquí está revuelta la variable x y la variable y, la independiente y la dependiente la revuelve en una función f. ¿Ya? Y esta función f que está aquí se le denomina campo de pendientes. Voy a explicar esto. Pero debo confesar que soy víctima del sistema en este caso, porque estoy enseñando el método primero, antes de explicar bien lo que es una EDO. ¿Ya? Pero voy a partir con el método, después voy a aprender a regular mejor esta parte de la materia, voy a aprender por la parte fría, la parte del método primero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a ir directamente a una EDO de cierta forma particular, ¿ya? Que es cuando puedo separar las variables. Es una función de una variable de x, una función de una variable de y. Fíjense que eso pasa en esta ecuación. La g de x es la identidad y la h de y es la identidad también, es la función identidad. ¿Sí? Ambas son la identidad, pueden ser la misma función, esta puede ser la misma que esa. ¿Ya? Esto es un caso particular de esto, ¿ya? Porque, por ejemplo, si aquí hubiese tenido logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, no puedo separarlo en un producto. Esto no se puede separar en un producto. ¿Ya? Entonces, este método no va a aplicar a esta ecuación, y' igual al logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Pero sí va a aplicar para que es la que yo quiero resolver. ¿Ya? Ya, entonces una EDO de variables, una EDO general se escribe así, voy a retomar esto mañana con mayor claridad, voy a partir con el método 1, ¿ya? Para que vean que funciona. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace cuando las variables son, qué es lo que hace uno cuando las variables son separables? Separarlas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno formalmente? Entonces, o digámoslo así, no sé cómo decirlo, bueno, formalmente, me refiero a la forma. Formalmente, lo que uno hace es lo siguiente. Escribe en la notación de Leibniz. Y escribe I' como de I a de X. ¿Ya? Y al otro lado está esperándome G de X por H de Y. Y entonces separo variables. ¿Ya? Y entonces me queda de I sobre H de Y, que es un crimen matemático, pero estamos enseñando el método, igual G de X. Y fíjense, me queda por un lado las Y, por otro lado las X, y primitivizo, y por eso vuelvo a usar la palabra primitivizar, primitivizo a ambos lados, como olvidándome de que una variable depende de la otra. Y voy a primitivizar, y una vez que primitivizo, despejo la Y, así que se puede, a veces no se puede, despejo la Y, y entonces la entiendo como una función de X. ¿Sí? Ejemplo, vamos al ejemplo de... A ver, ¿qué hice? Voy a copiar esto. Entonces, ejemplo. Y' igual x por y, ¿cierto? Esta que dejé colgando aquí. ¿Ya? Entonces, escribo en notación de Leibniz. De y a de x igual x por y. Y entonces separo de y sobre y igual x de x. ¿Cierto? Y ahora primitivizo. ¿Cuál es la primitiva de y sobre y? Viéndola como variable independiente totalmente. ¿Cuál es la primitiva de 1 sobre y? Logaritmo natural. Logaritmo del módulo de y. ¿Sí? Y la primitiva de x es un medio x cuadrado.
más C. Donde aquí esta C aglutina las dos constantes indeterminadas de la primitivización. ¿Sí? Y entonces aquí donde les decía, aquí, bueno, aquí esto es como general. Primitivizo y después despejo la Y. Aquí vamos a tratar de despejar la Y. Entonces me queda aquí que módulo de I es igual a exponencial de un medio X cuadrado más C. ¿Sí? Propiedad de potencia. Multiplicación de potencia de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes. Entonces yo lo puedo escribir como exponencial de un medio X cuadrado por exponencial de C. ¿Ya? Y esto va a ser una estrategia, digámoslo así, bien común, que es todo lo que son funciones de constante indeterminada, renombrarlas como una constante indeterminada, C. Que en este caso debiese ser positiva, porque es la exponencial de alguien que tiene, bueno, debe ser porque esto es positivo siempre, pues, el módulo. ¿Sí? Entonces de aquí me queda que I, módulo de I, es igual a otra constante C exponencial de un medio X cuadrado. ¿Sí? Ya, y entonces, como hoy día en la primera clase, a los amigos o a la amiga, vamos a borrar el módulo y decir, voy a explicar esto después. Bueno, esta es la solución. ¿Ya? Fíjense que la solución depende de una constante indeterminada, que es producto de la primitivización, ¿cierto? Primitivizar siempre va a arrojar una constante indeterminada y después vamos a explicar qué es lo que se hace con esa constante indeterminada. Ahora, esta constante indeterminada, fíjense que tenemos una familia de soluciones, porque para cada constante C tengo una solución. ¿Sí? Esta es la solución. Y veamos qué solución. Entonces, donde C en R está indeterminada. Entonces, cuando escribamos esto es lo que uno denomina la solución general de la EDO. ¿Ya? ¿Por qué solución general? Porque depende de una constante indeterminada, y después cuando veamos un problema de valor inicial, que es cuando uno complementa la ecuación con alguna condición inicial, entonces uno puede encontrar esta constante indeterminada. Entonces, hasta esta clase de hoy, déjenme probarles que el método funcionó, que resolví este EDO, ¿sí? Y mañana continuamos un poco con la cosa un poco menos metódica, más cualitativa, ¿ya? De la EDO. ¿Ya? Entonces este es el primer método, separación de variables. ¿Cuándo? Cuando el lado derecho, cuando digo lado derecho es esta parte de aquí, separa la variable independiente de la dependiente. ¿Ya? Entonces, para concluir, como les digo, verifiquemos que el método me funcionó. ¿Sí? Verifiquemos que el método fue útil. Entonces yo tengo que probar que esta función que está aquí, como función de x, satisface este EDO. Entonces voy a derivar esto. De acá, de la fórmula, voy a derivar y' de x. ¿Ya? Entonces derivo, me queda la constante c, por la derivada de la exponencial es la misma, e a la 1 medio x cuadrado, por regla de la cadena, derivada de lo que está, de la composición. ¿Cierto? Y la derivada de 1 medio x cuadrado es x. ¿No? Y me queda 1 medio por 2x. Entonces se dan las 2, y me queda c por e a la 1 medio x cuadrado por x. ¿Cierto? Pero esto, vuelvo a usar la fórmula, esto es y. Entonces si yo miro esto, y miro esto, obtengo, a través de esas dos igualdades, por supuesto, que y' es igual a x por y. Bueno, ustedes me pueden decir, pero profe, es y por x. Bueno, pero el producto es conmutativo. O sea, satisface la EDO. ¿Se ve? Aquí estoy comprobando que esta función es solución de la ecuación. Y fíjense que aquí yo podría haber puesto c igual a 1, c igual a 10, c igual a menos 100.000, para cualquier c solución. De hecho, cuando c vale 0, por ejemplo,
igual 0, uno sabía que era solución, porque me queda derivada de la constante que es 0, y 0 por x es 0. ¿Ya? Ya, este es el método, este es el primer método, ¿ya? Separación de variables. Voy a revisitarlo, pero para que vean que no es como llegar a integrar, necesito un trabajo. Fíjense que aquí tuve que separar las variables primero, después primitivizar, como olvidarme, un poco hacerme el loco de que esta variable depende de esta, las trato como cosas independientes, pero después al final me queda la expresión de la función. Fíjense que el dominio de la solución es todo R. ¿Eh? ¿Sí? Vamos a ver mañana, bueno, a lo largo de este curso, que parte de decir la respuesta, parte de la solución, es decir dónde está definida la solución. Esta es una función definida en R completa. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Ya. Hay un montón de cosas que no dije, ímpetu de la primera clase. Hay un montón de nombres, ¿vale? El orden de la ecuación, cuántas veces aparece derivada, si es lineal, si no es lineal. Aquí lo importante es identificar qué es lo que es separable o no, como primer método. ¿Ya? Entonces, ya que sabemos resolver alguna con este método, mañana vamos a hacer un análisis un poco mejor, o más, ¿cómo decirlo? Más cualitativo de la ecuación, ¿ok? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Cuando dijo que no hay muchos métodos, ¿se Sí, refiere a que dependiendo de la ecuación, tenemos que usar diferentes formas de las matemáticas para resolver una efectivamente. ecuación diferente? Ya. Efectivamente. Por ejemplo, lo que decía, esta ecuación, ¿Mm? por decir algo, ¿eh? Estoy inventando. No tengo idea cómo se resuelve. Ya, No se puede, esto no se puede separar en un producto, ya. ¿ya? Pero a veces hay cambios de variables, a veces hay... Lo más recurrente es hacer cambios de variable, y como a través de un cambio de variable llegar a una solución, a una forma de la ecuación que es de un método conocido. Entonces, el primer método conocido es cuando las variables son separables, como en este caso. Como en este caso. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Ahora, esta que está aquí no tengo idea si se puede reducir a algo, digamos, pero quizá, no sé. No lo sé. ¿Más preguntas? Profesor, en mi caso, yo rendí cálculo 2 Mm. durante el periodo en el que hubo paro y los Espera un contenidos poco, iban a... disculpa un poco. Entiendo que es una pregunta más como de administración. Entonces voy a parar la clase. Si no hay más preguntas como de la materia, voy a parar aquí y hablamos de eso. ¿Hay más preguntas? No, profe. Ya.